Es como la octava vez que veo el resumen del partido de anoche y la verdad es que estoy triste, enojado y frustrado con esta selección nacional. Un equipo sin hambre, sin líderes, sin respeto por la camiseta. Un equipo que nos está dejando con pie y medio afuera de la eliminatoria que debía ser la más fácil de la historia. Y lo peor es que parece que no les importa. Tenemos una generación de futbolistas que nunca clasificaron a un mundial menor y nunca les importó. Jóvenes que se fueron a Europa, sí, pero a cualquier liga, a partidos que parecen de canchas abiertas. Y solo por estar afuera ya tienen un cupo asegurado en la selección. Y esto no lo digo yo, eso lo dijo el Piojo Herrera la semana anterior, que él prefería a los que estaban en Europa, porque si estaban en Europa era porque son mejores. Pero ya vimos que no precisamente. Son jugadores que piensan más en fiestas, piensan más en moda, piensan más en la fama, piensan en dinero, en lo que sea, menos en representar a Costa Rica. O sea, ellos no entienden que están representando a un país. Y eso es lo que más duele. Porque cada vez que se ponen esa camiseta, cargan con un país entero, pero ellos no lo entienden. Y yo me pongo a pensar, si el promedio de edad de esta selección es de 25, 26 años, quiere decir que en la generación del 2014 ellos tenían unos 12 años. Entonces, ¿en qué soñaban ellos en ese momento? ¿Qué les pasaba por su cabeza? ¿Cuáles eran sus anhelos? No era llegar a ser como un Brian Ruiz, no era llegar a jugar alguna vez con Keylor Navas, no era entregar el corazón y el alma por la camiseta como lo hacían Cristian Bolaños, como lo hacía Cristian Gamboa, como lo hacía Yeltsin Tejeda. Y ahora que tienen la oportunidad, ¿qué hacen? ¿En qué piensan? ¿Cómo declaran con tanta soberbia incluso? La selección no es un partido más, es un país que se paraliza, es un país que respira fútbol. Cuando juega la CL, ganan todos y eso es lo que ellos no entienden, no es solo por ellos. Cuando juega la CL, ganan los restaurantes, gana la señora que vende camisetas en la esquina, ganan los taxis, ganan los Uber, ganan los repartidores de comida, ganan los restaurantes, etcétera. Todo el mundo gana, ganan las agencias de viajes. Costa Rica respira fútbol, pero parece que a los jugadores no les entra por la cabeza lo que significa esta camiseta. Y si hablamos de Piojo Herrera, ni qué decir. No tiene reacción, no ajusta nada, llega al minuto 80 y no ha hecho cambios, lo demostró ya en 2 partidos seguidos, no tiene reacción y no sabe cómo sostener un partido en el cual ya se tiene una ventaja. Y terminamos sacando 2 empates donde pudo haber sido peor. Y sacamos 2 empates ante los rivales que en teoría eran los más fáciles de este grupo. Porque sí, ahora nos falta ir y recibir a Honduras, el equipo que más daño y más nos cuesta ganarle en eliminatorias. Yo siempre he pensado que en cualquier ámbito de la vida un equipo es el reflejo de su líder, ya sea en fútbol, ya sea en otro deporte, ya sea en una empresa, con un gerente, con un supervisor, con lo quien sea. Un equipo es el reflejo de su líder, porque su líder, para bien o para mal, crea una cultura organizacional a su estilo, a su modo. Entonces, ¿qué podemos esperar del liderazgo de la selección si Miguel Herrera dice en conferencia de prensa que él no sabe qué pasa, que no entiende por qué los jugadores toman las decisiones que toman, que hacen cosas que no es lo que planearon? Esa última jugada de Ariel Lassiter, por Dios, ¿a qué subieron los jugadores entonces? Todos los que fueron a cabecear en esa última jugada, todos iban pensando entonces algo diferente. Algunos pensaban que le iba a tirar el segundo palo, algunos pensaban que iba a tirar el primer palo, alguno pensó que iba a hacer un remate directo. Si hasta Keylor Navas levantó la mano a Piojo Herrera para preguntar si iba él a cabecear.
Entonces, ¿cómo Ariel Lassiter y Alejandro Urán deciden hacer un remate a marco sin ángulo? Y fuera que el tiro fue espectacular, no sé si Lassiter pensó que era Tony Cross por un segundo y hace ese tiro suave, rastrero, al minuto 97 con 10 segundos, cuando el árbitro había repuesto 7 minutos. Era la última jugada. Y el balón no llegó al área. Despeje y terminó. ¿En qué estábamos pensando? ¿Cuál es esa sinergia del equipo? ¿Cuál es esa planeación? ¿Cuál es nuestra idea de juego? Esa jugada de Lassiter es solamente la punta del iceberg de todo lo que estamos hablando. Porque fueron muchísimas más situaciones. Ganábamos 2-0. 2-0. Y en 3 minutos nos empataron. Primero con un penal tontísimo de Joseph Mora, que intenta despejar sin meter el cuerpo primero. Primero metes el cuerpo, cubres la bola y haces el despeje. Si lanzas la patada, sin fijarte quién viene a tu espalda, puede pasar lo que pasó. Te anticipan, mandas una patada, cometes penal y le comienzas a dar vida a Haití, donde apenas iniciaba el segundo tiempo. Pero después viene el penal, Keylor lo detiene y nadie está ni cerca de llegar a apoyar para hacer un despeje. Llega nuevamente este delantero haitiano y con toda la paz del mundo recepciona y vuelve a definir. ¿Dónde estaban los defensas para llegar a apoyar? Es que no llegó nadie, ni cerca, para hacer un despeje. No estamos pensando en las segundas jugadas. ¿Para qué nos paramos en la media luna a ver si Keylor lo ataja si no vamos por un rebote? 2-0 íbamos ganando. A Nicaragua 1-0 íbamos ganando y teníamos un jugador de más y tampoco supimos sostener. Y después, 3 minutos después, 2 cabezazos en el área más una chilena para anotar el empate. Pero ¿en qué estamos pensando? ¿Por qué no estamos concentrados? 2 cabezazos en el área. Y luego una chilena delante de nuestro arquero de las 3 Champions. Es muy frustrante, en realidad, analizar y reanalizar el partido y toda la fecha FIFA en sí. 2 puntos de 6 que eran obligatorios de ganar. Manfred Ugalde, el único que usted lo ve con un semblante de dolor cuando termina el partido, cuando usted lo ve que empieza de 9, que empieza a jugar de 10 al ver que no le llegan balones, que ya la solución fue ni siquiera poner a Brandon y que Manfred llegue a carrear balones a medio campo para intentar generar algo. Y sí, sin ser un 10, metió 2 asistencias. Gran partido de Manfred, que se fue desgastando. ¿Cuál es el problema? Que Manfred se pasó de 10 porque arriba no llegaban balones. Y ya estando de 10, se dio cuenta que ahí tampoco llegaba la bola limpia. Entonces fue retrocediendo y fue retrocediendo y estuvo de 8 y terminó de 5. Estaba ya Manfred Ugalde dándole la salida a la selección nacional porque no había quien. Y él venía, salía jugando, armaba y lograba incluso llegar a zona de ataque, pero no tenía unos compañeros con la misma mentalidad, con la misma velocidad mental para abrir espacios y crear jugadas. ¿Para qué metemos entonces una línea de 5 si es Manfred Ugalde el que tiene que venir desde arriba para dar salida al equipo? Y los 5 que estaban en defensa, y Orlando Galo, y los contenciones. A ver, yo no sé cómo hace Manfred para correr así 95 minutos, regañando, señalando con la mano a su equipo cuál es el movimiento que debía hacer, porque no entendían. Manfred tenía la bola y volvía a ver y nadie se le mostraba, se alejaban, se escondían y Manfred les decía, vengan, arrímense, hagamos combinaciones y nada. Y esto tiene que ver más con actitud que con cualquier disposición técnica táctica.
Porque el primer tiempo se demostró que sí se podía. Porque sobrados a los 58 segundos metimos un gol. Y a ver, si yo hubiese sido el que anota ese gol, yo me voy a la afición y les aplaudo, les agradezco estar ahí, les pido perdón por lo mostrado, no importa que yo no venga jugando, no me voy a celebrar con cara de crack, a decir, aquí estoy, ya aparecí, le hice un gol a Haití. No, 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 muchachos, miramos los tiempos, miramos los tiempos, veamos cuál es la realidad de nuestra selección integralmente, más allá de solo la cancha. Entendamos que la afición juega también un papel importantísimo, principalmente en eliminatorias, porque con la afición en la eliminatoria es que fuimos a Qatar, es que fuimos a Rusia, no por destellos futbolísticos, no porque estuviéramos sobrados, no. ¿Cómo clasificamos a Qatar? No merecíamos ir a Qatar. Clasificamos por genialidades de Keylor Navas. Clasificamos porque Panamá se asustó a la hora buena. ¿Y con goles de quiénes? Goles de Celso Borges, goles de Brian Ruiz, esos mismos viejitos que ahorita la gente no quiere ver y poco a poco comenzamos a extrañar. ¿Cómo fuimos a Rusia? Un gol de Kendall Waston al último minuto. Un Kendall Waston criticado también, que no querían ver en selección. Pero es que son los mismos de siempre los que llegan a salvar la tanda. Un gol de Kendall Waston, luego de una jugada de Brian Ruiz por la banda derecha, que se inventa una genialidad, hace un centro con derecha, su pierna disque no hábil, y así fuimos al Mundial. Es que nuestra realidad no tenemos ya en quién apoyarnos. Nuestra realidad es Manfred Ugalde corriendo por toda la cancha y Keylor Navas intentando tapar un poco más el desorden y la desgracia. Y saber que esos eran los dos jugadores que hasta hace unos pocos meses eran criticados por la afición y decían que eran los dos jugadores que le daban la espalda a la selección, que renunciaban a la selección y que no estaban. Así es el fútbol. Los dos jugadores que criticábamos son los que hoy están dando la talla. Y no nos asustemos cuando en una próxima convocatoria veamos un Celso Borges, veamos un Johan Venegas, veamos incluso un Kendall Waston, que no debería, no, no debería. Los grandes ya deberían haber dado un paso al costado y ellos lo han venido dando, pero vuelven a estar en la palestra porque los jóvenes no han tomado la batuta, porque los jóvenes no les está importando, les está quedando grande la camiseta. ¿Qué van a saber de mundial mayor si nunca fueron a un mundial menor? Deberíamos estar pensando ya en una nueva generación. Se ha hablado muchísimo del cambio generacional en la selección. Sin embargo, el cambio generacional no puede ser forzado. Como en los demás equipos, debería ser natural que un jugador joven comience a mostrar más condiciones, llegue a su edad óptima para competir, mientras los demás poco a poco se van retirando. Pero eso no ha pasado. Los jóvenes no se han mostrado, los jóvenes no están dando ese golpe en la mesa. Y otra vez estamos tocando la puerta a Celso Borges, diciéndole: Celso, por favor, échanos una mano, porque ya estamos con pie y medio fuera del mundial. Pero el problema no es solo en la cancha, es que también se ve a nivel administrativo. Francisco Calvo le sacan amarilla en Nicaragua. A partir de ese momento, incluso antes, teníamos que saber quiénes son los jugadores que si tenían una amarilla más se perderían el siguiente partido. Y no lo sabíamos, no lo sabíamos, no lo sabía la gente, no lo sabía la prensa, no lo sabía el cuerpo técnico, no lo sabía Calvo. Y llaman a dos jugadores para suplir una lesión y la sanción hasta el domingo. Jugadores que jugaron ese sábado. ¿Qué quiere decir? Que no tuvieron un solo entrenamiento con la selección.
no estuvieron presentes. Y así llegaron, después de hacer un viaje a Pérez Celedón, jugar, llegaron a selección sin conocer al grupo, a improvisar. ¿Por qué? Porque toda la selección nacional hoy por hoy es una improvisación. Carlos Mora sigue desperdiciado como lateral. Galo solo en la media cancha, perdido, pero es que tampoco tiene mayor apoyo. Nunca entendimos que Haití nos podía hacer daño si los menospreciábamos. Nunca entendimos que Nicaragua se jugaba el partido más importante de su historia, porque Nicaragua nunca había llegado a fase final eliminatoria y su primer partido era contra Costa Rica. Ese era el partido más importante de la historia de Nicaragua y nunca lo vimos así, contra el rival que ellos hubieran deseado, Costa Rica, en el Estadio Nacional de Managua, el que ellos hubiesen escogido para tener ese partido. Y no lo entendimos. Esta selección es un barco a la deriva, sin líderes. Así, sin hambre, sin respeto, no vamos a ningún mundial. Y lo más triste de todo es que el problema no es Haití, el problema no es Nicaragua, el problema no es Honduras, el problema somos nosotros, sin autocrítica, sin respuestas ni en cancha, ni en zona mixta, ni en conferencias de prensa, donde todos responden cosas diferentes, algunos con más soberbia que otros, porque esa es la realidad. El panorama se ve gris, se ve lejano, se ve incómodo, tan incómodo como tener un piojo en la cabeza.